y el país se integra. En estos momentos nos encontramos en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, el lugar en donde estudiaba David Romo, quien lleva desaparecido 11 años, y en estos momentos vamos a escuchar a la madre de David, Alexandra Córdoba, para conocer los detalles más actuales sobre este caso, y al mismo tiempo escucharemos al abogado del caso para tener una información más actualizada en la parte legal. Justamente el día de hoy, un día como hoy, jueves 16 de mayo, pero hace 11 años, desaparecieron a mi hijo. La única realidad, lo único cierto es que mi hijo estuvo aquí en la universidad, dio exámenes, estuvo entregando trabajos y a las 9 de la noche salió con dirección a su casa. ¿Qué le pasó en el camino? ¿En qué bus se fue? Eso es lo que no sabemos, porque la fiscalía y la policía todo ha hecho únicamente a la imaginación, y una investigación no se hace a la imaginación. Al momento son 11 años, tenemos dos fiscales, dos procesos. Un fiscal le busca a David y el otro le busca a los responsables. Ninguno de los dos ha hecho ese clic para encontrar a David Romo. Más bien se sigue dilatando una investigación sin resultados, sin respuestas, donde el fiscal manifiesta que sigue investigando con su hipótesis 5 años en delincuencia común. 5 años, una hipótesis no puede dilatarse absolutamente tanto. Pero esto pasa y mire que hasta el día de hoy, 11 años después, no sabemos dónde estuvo mi hijo a las 10:22 de la noche, cuando me comuniqué con él y cuando me dijo que si hablaba más alto lo bajaban del bus unas personas que parecían ser policías. Esa fue las últimas palabras de mi hijo. 15 minutos después aproximadamente volví a llamar y ya no respondió el teléfono. Ahora, sin ser un investigador especializado, lo lógico es seguir el rastro de ese teléfono celular BlackBerry inteligente, que a la época era el mejor teléfono que existía. Todas esas llamadas que tuvo desde la mañana hasta la noche, ¿por qué no siguieron ese rastro para establecer el paradero de mi hijo, para saber dónde estuvo? Eso por lógica debían hacerlo, pero hasta el día de hoy no existen esas llamadas. Es más, ni siquiera el número de email que corresponde según la operadora al teléfono de David se encuentra en el departamento de criminalística. Hay un teléfono, sí, pero un número con un número completamente diferente de email. Justamente eso queríamos preguntar por el teléfono, porque tenemos entendido que, bueno, las autoridades tienen este teléfono y lo están analizando, pero aparentemente no es el teléfono de David, ¿no? Claro, más que aparentemente es una realidad que no es, porque si la operadora Movistar nos da una certificación, unas llamadas entrantes y salientes desde enero del 2013, en el que consta el número de email de David, ¿por qué en criminalística consta un número de email completamente diferente? La respuesta o la explicación del fiscal, del experto fiscal, debe ser un error de tipeo del perito. Un perito no se puede equivocar un número, peor varios números como consta en el proceso de David, en el proceso investigativo de David. Esa es una gravísima negligencia de la Fiscalía, de la Policía, del Estado ecuatoriano, que es el encargado de precautelar la seguridad y vida de sus ciudadanos. Pero ante esto, David está desprotegido de esa seguridad que por ley le corresponde al Estado ecuatoriano y a las personas, a las autoridades de turno. ¿Y por qué tal vez sería el hecho de que existe negligencia por parte de las autoridades? ¿Esto es tal vez por falta también de interés, de conocimiento de quienes llevan el caso, o hay alguna situación detrás de esto? Es una suma de todo, porque recuerde usted que cuando David desapareció en el 2013 ni siquiera había una institución especializada en personas desaparecidas. Luego, con la desaparición de David y otras personas más que se sumaron, claro, crearon a la brevedad posible, cogiendo de donde sea al personal sin especialización, tanto de fiscales como la DINASED. Así se armó la DINASED y la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Hasta el día de hoy no tienen conocimiento como debería ser y como mandan los estándares internacionales. Esa especialización y esa formación con un grupo experto de personas, no solo debe estar el agente fiscal, sino el investigador, peritos, en fin. Cada fiscalía debería tener eso, no lo tiene. Lo manejan indistintamente con uno que asoma por ahí, pero así no se debe manejar en el caso de personas desaparecidas, porque es la vida de las personas que está ahí en juego, porque no sabemos si están vivas o muertas, pero los estándares internacionales mandan la presunción de vida y por ende la investigación debe ser urgente y eso no sucede en este caso.
Usted también se ha dirigido a la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. Por parte de la comisión, ¿cuáles han sido de estas acciones ante la situación de David? Es lamentable tener que acudir a instancias internacionales cuando en nuestro país, en donde le desaparecen a un hijo, no dan una respuesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido ya ciertas respuestas, explicaciones al Estado ecuatoriano, el Estado ha respondido y estamos a la espera de que la comisión se pronuncie ante este hecho. Mire, ahora estamos con diferentes casos de corrupción que los maneja la Fiscal General del Estado. Ella ha tenido la interés de emprender esta investigación contra diferentes funcionarios de este Estado ecuatoriano. ¿Por qué esa misma interés no usan los fiscales para investigar los temas de personas desaparecidas, pero sobre todo el caso de mi hijo, que lleva 11 años? No puede ser que en 11 años no haya ni siquiera una respuesta a una sola pregunta. ¿Dónde estuvo mi hijo a las 11:22, perdón, a las 10:22 de la noche del jueves 16 de mayo del 2013? ¿Por qué no existe esa respuesta? ¿Por qué el Estado ecuatoriano simplemente me sigue dando largas, evitando una respuesta de verdad, una respuesta de justicia? ¿Por qué le niegan justicia a mi hijo? ¿Por qué niegan justicia a miles de personas que están desaparecidas? ¿Por qué niegan justicia a cada uno de esos familiares que seguimos exigiendo una respuesta? ¿Dónde están? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué los responsables de todas y cada una de estas desapariciones, ya sea por acción u omisión, siguen gozando de impunidad? Y estas faltas de acciones también, bueno, en cada gobierno de turno, pues no se ha llevado, no ha llegado, digamos, una respuesta por ninguno de los gobiernos de turno, ¿no? Así es, como le dije, es la obligación del Estado, de cada uno de esos gobiernos de turno. Pero ustedes han sido testigos que en ninguno de estos gobiernos ha habido un trato especial, efectivo para las personas desaparecidas. En el caso de David llevamos ya 3 gobiernos y el actual, donde en este gobierno no se ha topado el tema de personas desaparecidas. En el anterior gobierno mucho peor. Entonces, simplemente eso nos muestra una complicidad, una denegación de justicia. Porque si bien es cierto, no desapareció en este gobierno, no desapareció en el gobierno anterior, pero nos están negando justicia, no están haciendo absolutamente nada por las causas de personas desaparecidas, cuando los estándares internacionales son muy claros y tomando en cuenta que el Ecuador es parte de ellos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Por qué las personas siguen desapareciendo? ¿Por qué no tratan de ver qué es lo que sucede? ¿En qué contexto desaparecieron esas personas? ¿Cuáles fueron los parámetros en que se dieron esas desapariciones? ¿No sería bueno empezar desde ahí para establecer cuál es el fenómeno que existe en nuestro país para que cada una de esas personas haya desaparecido y que después de tantos años no se sepa absolutamente nada? ¿Y cree tal vez necesario, no sé, el hecho de que se pueda volver a investigar en los mismos lugares en donde, bueno, desapareció, donde también fue, digamos, encontrado supuestamente como uno de estos centros de rehabilitación en donde aseguraron que ahí estaba David? Por ejemplo, ¿es necesario tal vez volver a investigar en estos puntos, en estas zonas? Claro, cuando la fiscalía y sobre todo la policía mencionó que David estaba en un centro de adicciones, fue una parte de que, como siempre sucede en cada una de estas desapariciones, tratar de deslegitimar a la víctima, tratar de decir cosas que no son, de dañar su imagen, su honra, para así justificar su inoperancia. Eso es lo que ha sucedido en este caso. Es más, el fiscal general de aquella época pidió disculpas públicas a la familia por haberse aventurado a dar una información que no había sido investigada ni corroborada. Se han presentado fiscales que estuvieron a cargo de esas investigaciones, nunca encontraron ni un solo cabello de mi hijo en esos lugares. Ahora sí, es necesario volver a investigar, pero volver a investigar con personas expertas, preparadas y partiendo desde hechos reales, ciertos, técnicos, no desde la imaginación de fiscales o policías, no desde esas imaginaciones febriles de estos agentes estatales. Necesitamos empezar una investigación, sí, partiendo desde dónde, desde el teléfono celular de David Romo, desde ese teléfono celular inteligente que nos deja un rastro, una pista, porque en el caso de David la tecnología ha resultado obsoleta. Desde ahí debe partirse, como yo siempre lo dije desde aquel 16 de mayo del 2013, rastreen esa llamada para encontrar a mi hijo. Y me dijeron que aquí no existe la tecnología. Pero al poco tiempo después vi que sí, todas las llamadas que me hacían a mí para decirme que lo veían a mi hijo en diferentes lugares,
daban con esos lugares. Mire que a David no solamente mientras lo veían en esa clínica, como usted lo manifestó, lo veían también en el Mundial de Brasil el gorro del Diablo Uma, lo veían en Machala, lo veían en Esmeraldas, lo veían en diferentes ciudades de este país y en Brasil, como le dije. Entonces, que David es omnipresente. ¿Qué pasa con él? Tampoco quiero una investigación en la que simplemente hagan búsquedas al azar para decir que están buscando. No, partamos de hechos ciertos, porque eso también es 11 años de dolor, 11 años de ver simplemente negligencias, de ver una desidia estatal, es terrible. El que a los 11 años quieran buscarle siguiendo el olor de David, es una locura eso. ¿De qué estamos hablando? Entonces son investigaciones que simplemente al momento lo están haciendo para justificar que algo hacen cuando en la realidad no han hecho absolutamente nada y la prueba es que 11 años después ni siquiera conozco dónde estuvo mi hijo cuando hablé por teléfono con él por última vez y cuando después de 15 minutos ya no contestó más. No sabemos cuál fue la ruta de David cuando todas y cada una de esas cámaras no funcionaban. No hay un rastro de esas cámaras. Cuando a David en ninguna de esas cámaras se le ve pasar, no se le ve subirse en un bus, no se le ve bajarse de un bus, no se le ve a David en ninguna de esas cámaras que constan ahí en ese expediente. Entonces, ¿de qué investigación me hablan? ¿De qué pistas me hablan? Cuando no hay absolutamente nada. Por eso es lo que esta investigación sigue siendo simplemente a la imaginación de quienes están a cargo. Y ante esto, ¿hay nuevas hipótesis tal vez? ¿Cuáles son estas? ¿O simplemente continúan con las mismas hipótesis de hace años pasados, por ejemplo? Mire, la hipótesis que ha durado 5 años, eso le muestra lo preparados que son. 5 años siguen con una delincuencia común, donde no hay pistas de una delincuencia común, donde no hay pistas de absolutamente nada. Y 5 años de una hipótesis. O sea que vamos a pasar 10, 20 años más en una misma hipótesis. ¿Por qué no cambiar a otra? ¿Por qué no ver el teléfono celular? ¿Por qué no ver las cámaras? ¿Por qué no hablar con la madre y que junto con la madre, con la víctima que soy, sigamos haciendo esa investigación? La Fiscalía siempre ha buscado trabajar apartado, distanciado de la víctima. Yo soy la persona que hablé con mi hijo, yo soy la persona que sé dónde estuvo David hasta ciertas horas aquí en la universidad, hasta las 9 de la noche. Hablé con él. ¿Por qué no investigan? Como le dije, la pista y la clave es ese teléfono celular y sobre todo esa llamada de las 10:22 de la noche. Caso contrario, podrán investigar todo el mundo, podrán vaciarlo al país, a ver si es que David cae en alguno de esos lugares. Y también en algún punto de la investigación, pues la fiscalía había hecho reservado, ¿no? La investigación de David. Claro, eso es algo que va contra la ley. Una investigación no puede ser reservada ni para la víctima, ni para sus abogados, ni para quienes están siendo investigados. Una investigación únicamente es reservada para terceros, ajenos a la investigación. Pero la fiscalía, como le dije, la fiscalía siempre trabajó apartada de la víctima. Y qué mejor poner un expediente reservado, donde empezaron a fabricar un macabro asesinato y que luego terminó en una nulidad. Y el general Arauz no ha sabido explicar hasta el día de hoy dónde está David o cuáles son los responsables o qué pasó con David el 16 de mayo del 2013. ¿Y les dieron tal vez los motivos de por qué se convirtió esa investigación en reservada? Hasta el día de hoy no nos han dado una respuesta y la Fiscalía tampoco ha iniciado una investigación de oficio por toda esa nulidad y por todo lo que pasó en cada una de esas audiencias, por la investigación mal dada de estos agentes estatales. Y ahora, bueno, a esperar tal vez que la fiscalía haga algo. ¿Cuál sería el siguiente paso por parte de ustedes, incluso del abogado del caso? Bueno, yo como madre seguiré reclamando y exigiendo que me devuelvan a mi hijo y seguiremos insistiendo en la Comisión Interamericana. Creo que esa es la única manera para que el Estado ecuatoriano, quienes están a cargo, realicen una investigación, pero como debe ser, con personal especializado y empezando una investigación desde su origen. El origen es ese teléfono celular. Pero hasta el día de hoy nadie, absolutamente nadie, ha hecho esa investigación. Bueno, desde el punto de la técnica jurídica, yo no le veo que se haya separado el caso de David en dos procesos, porque un fiscal pide lo mismo, se repiten las diligencias y eso le vuelve inoficioso al caso. El caso de David está envuelto en un asunto indolente por parte de los servidores públicos de esta nación, especialmente de la Fiscalía.
Han realizado una investigación especulativa que prácticamente solamente en una imaginación de estos investigadores pueden darse. Por ese motivo, como la investigación no es operativa, prácticamente no tenemos resultados, a pesar de que esta defensa ha señalado puntualmente mediante sugerencias que nos faculta la Constitución a indicar cuál debe ser la línea de investigación. En primer lugar, una hipótesis, luego de eso abrir líneas de investigación, hipótesis declarativas, hipótesis de alternativas que se vaya dando en el transcurso de la investigación, pero esto no ocurre. Lo que yo puedo observar y percibir es que realmente tenemos fiscales que no están preparados para este tipo de delitos, que son muy complejos, porque tenemos del otro lado delincuentes o gente o sospechosos muy astutos en este tipo de desapariciones forzadas. Es por eso que no existe también ese ánimo por parte de estos servidores públicos como lo tiene la fiscal general. Esa entereza que debería inyectar a todos los fiscales para que puedan ir aclarando e impedir que los casos queden en la impunidad, como en el caso de David Romo. Es necesario entonces que la Fiscalía no solo se centre en los casos que, por ejemplo, tienen que ver con corrupción política, sino más bien poner ese mismo esfuerzo en casos de personas desaparecidas. Efectivamente, la Fiscalía tiene que aplicar el principio de igualdad en todos los casos. No puede haber casos selectivos, por ejemplo, caso David Romo, 11 años y sin respuesta. Nos cambian de fiscales no tienen idea de lo que es un caso. Este caso ya tiene más de 180 cuerpos, ponerse a estudiar nuevamente para tener una idea clara de lo que se quiere hacer, pero veo que vienen ya direccionados. Es por ese motivo que no avanza. Sin embargo, nosotros seguiremos guerreando hasta que realmente se dé una apertura, se busque un indicio o una evidencia que nos lleve a indicarnos quién, cómo, cuándo, por qué razón le desaparecieron a David. Y como abogado del caso, ¿cuáles serán las acciones para poder lograr que la Fiscalía, los investigadores, topen este tema del teléfono de David, que era algo puntual que nos estaba señalando la mamá de David, Alexandra, nos estaba señalando puntualmente el tema del teléfono, que se analice cuál fue la ruta en donde, bueno, él le llamó a su mamá a tal hora, en qué lugar, toda esta investigación. Desde usted como abogado del caso, ¿cómo presentarían para que se analice esto? Bueno, en el expediente de investigación previa hay unos elementos que quieren hacer creer a la familia y a la defensa de que ese teléfono es de David. Es muy claro que la operadora Movistar ha indicado de que ese teléfono no es de David. Hicieron un allanamiento inventado por un ex policía o policía Padilla, que dice que ese teléfono lo encontraron en un sitio de un supuesto hermano del cobrador, pero el cobrador ni el supuesto hermano nunca le vieron a David. Entonces, ¿cómo es que, si no le vieron a David, cómo es que ese teléfono aparece ahí? Entonces, ese teléfono no pertenece a David. Los emails que nos manda la operadora Movistar difieren completamente del número de email que tiene la policía. Por tanto, hay documentos también que les dicen, oye, esto no es de David, tienes que ir por otro lado. Pero hay algo muy interesante dentro de ese dispositivo celular. Hay un poco de imágenes de David. La pregunta es, ¿quién los metió? Los únicos que pudieron haber ingresado esos elementos a ese teléfono son las personas que lo tienen a David. Entonces exigimos nosotros del rastreo de ese teléfono celular, que si bien es cierto ya son 11 años, la tecnología aquí no puede desaparecer. Tal vez pueden desaparecer para los policías y los fiscales, pero para este abogado no, porque la tecnología existe y tienen que rastrear el teléfono para conocer cuál fue la ruta, cómo los secuestradores de David, por dónde les llevaron. Entonces eso es a lo que se resisten muchos fiscales y muchos investigadores a realizar esta diligencia. Si ellos lo hicieran con un poco de conciencia, con un poco de voluntad, le prometo que este caso se resuelve inmediatamente. Y esas imágenes que nos estaba comentando que encontraron en este teléfono, ¿usted las visualizó? ¿Usted pudo constatar esas imágenes, que en esas imágenes salía David Romo? Si es que tal vez esas imágenes fueron tomadas en esos momentos o eran imágenes antiguas.
Le voy a poner un ejemplo, voy a hacer una simulación. Usted tiene un teléfono celular, nos tomamos una foto, yo también con mi teléfono celular me tomo una foto y yo le envío esas fotos. Pero no porque yo le envío esas fotos, su teléfono celular es mío, ese seguirá siendo el suyo. Pero luego, ¿qué dice la policía? No, no, como ahí tenemos fotos, ese teléfono es de David. No, señor, eso no es así. Aquí se tiene que analizar, es un teléfono digital que tiene dos dígitos, el dígito físico y el dígito analógico. Esos tienen que ser compatibles, pero el teléfono que tiene la policía no es compatible con los dígitos del email y mucho peor con el chip. El chip difiere y los email difieren, entonces, conclusión, no es de David. Y no se dan los locos, no se den tantas vueltas indicando de que ese teléfono es de él. Por eso nosotros hemos impugnado y estamos solicitando una diligencia específica con personal, ya es gente extranjera que prácticamente determine cómo ingresó, si es o no es del teléfono de David y cómo ingresaron esas imágenes. ¿Esta diligencia ya fue entregada en fiscalía o en qué institución? Está solicitada tanto a los dos fiscales. Tuvimos una por parte de una ex fiscal que solicitamos nosotros que se retire del caso porque le encontramos un poco inepta y falta de conocimiento en lo que es la investigación en desaparición forzada. Ella no entendemos cuál fue la razón que en una pericia que estábamos realizando ese teléfono dispuso la cancelación total de la pericia. Hemos insistido nuevamente en esa pericia. Así es, compañeros, como pudimos escuchar por parte de la madre de David Romo, Alexandra Córdoba, y también por el abogado del caso, quienes nos acaban de puntualizar que, bueno, el caso continúa después de 11 años en los cuales se han presentado todo tipo de evidencia, tanto para buscar a David y también para encontrar a los implicados en su desaparición. Cabe señalar algo muy puntual que había pronunciado la madre de David, es sobre el teléfono que habían encontrado con el cual aparentemente había llamado a su madre David Romo la noche en la que desapareció. Ante esta situación, pues el abogado también señaló que están ya realizando todos los documentos necesarios para que sean puestos en fiscalía en cuanto a esta evidencia del teléfono. Eso en cuanto les podemos informar desde la Facultad de Comunicación en la Universidad Central. Volvemos a estudios, Corape informa.